Este es Matrimonio a Nivel Podcast, Show 002. Pero ¿y por qué tú dices tanto cero? ¿Cómo así, mija? ¿Por qué 002? ¿Por qué tú no dices 2 y ya? Mira, te voy a explicar. Lo que pasa es que se oye más bacano así, porque se oye como a más nivel. Mira, te explico. Tú nunca has visto que un programa de eso, de computadora, siempre, por ejemplo, Lotoman 2.0, no di que 2 o 1, ¿me entiendes? Ah, bueno. Ahora que lo explicaste tan detalladamente. Sigo sin entender, pero me gusta. ¡Muy buenas! Contenido matrimoniales, entretenido, educacional, con un toque de humor, pero sobre todo, cristocéntrico. Así es, familia. Mil gracias por prestarnos tus oídos una vez más. Nosotros somos David y Merari. Así es. ¿Cómo estás, mi amor? Excelente, porque estoy contigo. Uy, mira, hoy tuvimos la oportunidad, muchas gracias, mi amor. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con el pastor Antonio Massi. Amén. Una persona que considero un mentor, un profesor. Excelente maestro. Así es. Estuvo presente cuando nosotros íbamos a la iglesia en Florida y nosotros visitábamos o asistíamos a las clases de matrimonio jóvenes, y él era uno de nuestros líderes, de nuestro maestro. Sí, él siempre traía enseñanza impactante, y a la verdad que una de esas clases trajo un cambio en nuestra relación, porque nos empujó a hablar sobre cosas que nunca habíamos compartido, y tal vez por temor, pero nos trajo esa cercanía. Así es. Una de las cosas que más me gusta del pastor es que él siempre comparte esos temas íntimos que muchos líderes no comentan por temor a mostrar su lado, podríamos decir, vulnerable. Este no es el caso del pastor. Así es. Este podcast va a ser de gran bendición. Se lo digo. Lo fue para nosotros, y siempre que lo vuelvo a escuchar, siempre aprendo algo nuevo, retengo algo nuevo. Sin más preámbulo, ahora con ustedes el pastor Massi. Hoy me acompaña nada más y nada menos que el pastor José Antonio Massi, una persona a la que admiro, respeto muchísimo y a quien considero también mi maestro. Pastor, bienvenido al show. Gracias, David. De verdad me siento complacido de poder compartir contigo en estos minutos, y también gracias por esa admiración y el respeto que tienes para el ministerio. Así es, pastor. Usted se ganó mi admiración. Respeto se gana a cualquiera, pero mi admiración, eso es algo que valoro mucho. Ese día en el que usted mostró ese lado humano suyo, la verdad es que me quedé con la boca abierta. Es muy fácil siempre tomar una postura de perfección, quizás cuando se está en posiciones como la suya. Y es importante reconocer esto, que siempre pastores, líderes, es fácil tomar esa postura de siempre dar y mostrar el lado bonito, pero cuando se enseña ese lado vulnerable, para mí, en mi opinión, es cuando se crece un mayor impacto, una mayor influencia, y eso es exactamente lo que has hecho usted conmigo, con mi familia. Así que le agradezco muchísimo. Sí, no, hay algo que hemos aprendido mi esposo y yo en todos los años, más de 32 años de casado, y es que los matrimonios perfectos no existen, y una de las cosas que creo que puede hacerle daño a quienes nos escuchan es vender la imagen de un matrimonio que no pasa por las mismas cosas que pasan los matrimonios, y eso simplemente puede poner a la persona a pensar de que nosotros no entendemos lo que le pasa a ellos debido a que nosotros tenemos otro tipo de matrimonio.
Pero si hablamos con franqueza, si hablamos con transparencia, que tenemos las mismas dificultades, que enfrentamos los mismos retos, entonces podemos servir de ayuda a personas que lo están necesitando. Eso es así. Eso precisamente fue lo que usted hizo aquella noche que recuerdo perfectamente, cuando usted nos enseñaba en la clase de matrimonio que teníamos en la iglesia allá en la Florida, en Tampa, en la senda antigua, y usted hablaba de la importancia de no tener esos secretos con nuestra pareja. La verdad que cuando usted compartió ese punto, mi relación con mi esposa, a pasar de los días, yo pude usar esa información que usted nos dio y eso salvó mi matrimonio, a mí personalmente. Y aún todavía me cuesta poder decir esto, pero gracias a usted me salvó a mí de caer en lo que se llama una fornicación. Al tener esa habilidad de poder compartir con tu pareja. Y yo creo que ahora es el momento excelente, el momento perfecto para que la audiencia conozca quién es Antonio Masi y de qué historia es que estamos hablando. ¿Qué le parece? Sí, bueno, quiero comenzar entonces identificándonos como un ministerio que ya tenemos 30 años, en el que trabajamos para la ayuda de los matrimonios y la familia a través de los conceptos bíblicos, tomando la palabra de Dios como nuestro manual de instrucción. Estamos compartiendo con otros matrimonios ayuda para poder tener éxito en un reto tan importante como es la vida del matrimonio. Y de verdad, cuando escucho lo que me estás mencionando, cada vez que escucho, David, a alguien que me comparte una experiencia, un testimonio de lo que nuestro ministerio ha significado para ellos, eso nos motiva a seguir haciendo el trabajo. Testimonios como el que me estás mencionando, amén, de haber escuchado una palabra a tiempo, te sirvió de protección para tu matrimonio. No nos queda más que darle las gracias a Dios, porque cuando compartí esa experiencia allí en la iglesia, jamás me imaginé el significado que podía tener. Amén. ¿Y quién diría que después de 3, 4, yo creo que ya van 5 años de aquella palabra y que me tomó este tiempo para darle ese testimonio a usted y que no solamente yo soy el único, yo sé que hay muchas parejas que quizás no le dicen pastor, gracias por esa palabra, pero sí están siendo cautivados por esa palabra. Así que hacia adelante, Masi y tu esposa. Muchas gracias otra vez. No, de verdad que para nosotros es un privilegio escuchar eso. A veces lo recibo a través de un correo electrónico, otras veces porque me consigo a alguien tal vez en un Walmart o poniendo gasolina y nos dan ese tipo de experiencia y nosotros nos quedamos simplemente pensando y diciendo, Señor, gracias, porque cuando comenzamos nunca nos imaginamos que nuestro matrimonio es ser un instrumento para bendecir a otros. Somos un matrimonio común y corriente. Hay veces que hay personas que piensan que ya ahí yo tenemos un matrimonio que flotamos, que nunca tenemos problemas, pero queremos ser realistas y dejarles saber a las personas que nuestro matrimonio ha sobrevivido en medio de muchos momentos difíciles. Claro. ¿Qué sería ese momento en el que usted dice ahora, gracias al Señor que pudimos librarnos de eso? ¿Podrías compartir eso con nosotros? Sí, bueno, esa es la experiencia que me dice que significó para ti mucho, la quiero compartir hoy porque nosotros no podemos negar que en la sociedad en la que nos ha tocado vivir, estamos siendo bombardeados constantemente a escuchar voces que muchas veces confunden nuestras emociones. Puede ser que estamos vulnerables en un momento determinado o probablemente tenemos una situación de aburrimiento en el matrimonio o es posible que hayamos tenido un desacuerdo y ha creado algún tipo de conflicto. Entonces, en un momento como eso, pues estamos vulnerables a que aparezca cualquier situación que pueda llevarnos a tomar una decisión incorrecta. Y yo recuerdo no estoy en este momento sin ningún tipo de dudas en poder compartirlo. Estaba en ese momento en el pastorado, tenía 36 años de edad y en ese momento pues estaba pastoreando y mi ministerio pastoral estaba teniendo una gran influencia en la vida de personas a punto que el número de crecimiento estaba dando que hablar a las personas vecinas. De hecho, compañeros del ministerio estaban mirando el crecimiento numérico que tenía la iglesia.
estando en ese mejor momento, una familia de la que formaba parte de mi congregación tenía una hija que tal vez para aquel momento tendría unos 19 años, y cada vez que yo terminaba de predicar, pues venía a hacerme un comentario positivo de mi predicación y me decía, wow, pastor, qué buena esa enseñanza de hoy, de verdad que yo me gozo con su predicación. Y David, cada vez que ese acercamiento se producía, iba quebrando esa resistencia de pastor a oveja, de oveja a pastor. La conversación se iba haciendo cada vez más cercana. Y una de las cosas que notaba es que cada vez que esa muchacha venía a hablarme a mí acerca de mi predicación, lo hacía con una entonación, con una forma muy coqueta. Los movimientos de las manos, la sonrisa, la mirada. Y a mí me empezó a gustar. Yo tengo que ser honesto que me empezó a agradar la forma como yo lo hacía. Además, era una niña bien atractiva, tal vez unos 19 años. Y entonces comencé a sentirme como que yo todavía podía conquistar, que yo tenía todavía la capacidad de atraer personas. Wow. Y eso comenzó a generar en mí un interés que yo nunca me imaginé que iba a seguir extendiéndose. Sí. Wow. Eso yo sé que no es fácil compartirlo, David, porque muchas personas dirán, wow, el pastor. Sí, el pastor que estaba creciendo en el ministerio, el pastor que tenía una relación matrimonial supuestamente ejemplar, pero que estaba comenzando a filtrar en mi mente. No era que sucedía nada real, pero mi mente, mis pensamientos comenzaron a jugar con el coqueteo. Luego las palabras fueron cambiando. Cada vez que ella venía, de pronto me decía, wow, pastor, de verdad que yo me duermo con usted todas las noches. Wow. Y nunca me olvido de esa expresión, porque cuando me lo dijo sentí una sensación así que yo dije, ¿cómo? Y me dijo, es que yo me duermo con usted todas las noches. Y yo le digo, no te entiendo. Y me dijo, sí, es que cada vez que yo me acuesto a dormir, yo pongo sus grabaciones y las predicaciones suyas y me duermo escuchándolo. Entonces, claro, me lo está diciendo con un doble sentido, pero yo me reía y la risa iba trayendo entonces que hubiese más acercamiento y ya la distancia que había de oveja a pastor se iba cortando y ya entrábamos en conversaciones como de tutearnos, de perder ya esa respeto y entrar en una confianza donde conversábamos como que si fuéramos dos personas cualquiera. Y entonces allí comencé a sentirme que mi mente comenzó entonces a fantasear de cómo sería si pudiéramos vernos fuera de la iglesia. Sí, ahí es que empieza ya la mente a divagar, ¿cierto? Pero, pastor, una pregunta. Sé que no es fácil, por eso es que es mi admiración hacia usted, porque nunca antes había escuchado a nadie. Mi papá es pastor, pero nunca he escuchado esa parte de él, de hablarme ni a mí, ni a nadie. Y creo que por eso es que se entiende que los líderes y los pastores tienden a no tener como muchas amistades, tienden a ser como aislados por esa sencilla razón de no poder mostrar esa parte. Pero la pregunta que quería hacerle, ¿su matrimonio en ese momento se encontraba estable o eso simplemente le puede pasar a una persona cuando su matrimonio no está estable? Bueno, la pregunta es interesante porque si me preguntas cómo estaba el matrimonio, estaba estable. No había una razón por la que yo pudiera decir que yo estaba siendo en este momento tentado porque como mi matrimonio estaba seco, había muchas peleas. No, estaba dentro de lo que llamaríamos un matrimonio normal, que si estuviéramos hablando de que lo midiéramos en números, tal vez no estaba al 100%, pero teníamos un matrimonio tal vez que funcionaba 85% y un 15% como cualquier matrimonio en ajuste. Eso quiere decir que si lo evaluamos, estaría un matrimonio estable que no debería estar en este momento pensando en una relación fuera de ese matrimonio. Sin embargo, aun cuando estemos en una relación estable, Satanás puede sacarnos ventajas simplemente por la admiración, el coqueteo. Los hombres tenemos algo y es que somos susceptibles al elogio. Qué tremendo usted predica, pastor. Mire, es que yo me puedo pasar horas escuchando sin aburrirme. Claro, lógicamente, escuchas algo como eso y una sonrisa y una forma también física bien atractiva y comienzas a pensar como que, wow, esto no puede ser que está sucediendo. Sin embargo, el pastor de una iglesia floreciente, el pastor con un matrimonio estable, estaba comenzando a pensar cosas que yo nunca me imaginé que me iban a pasar. Tremendo. Y como conozco la historia, usted hizo algo que me llamó la atención también, que fue que rápidamente puso al tanto a su esposa Yajaira. Cuénteme de eso.
Sí, bueno, no fue tan inmediato porque no fue que me comenzó a pasar hoy y ya yo mañana decidí hablar con Yajaira. Yo creo que yo puedo hablar de que esta batalla se llevó por más de 2, 3 meses, donde cada domingo que yo terminaba de predicar, ya yo sabía que el mecanismo era el mismo. Yo terminaba, ella iba a venir a acercarse y me iba a hacer algún comentario sobre esa predicación. No importa lo que yo predicaba, todo le gustaba. El mensaje más malo que yo predicara era el mejor que ella podía escuchar. Entonces me venía y me decía, mire esto que anoté hoy. Y lo que anotaba era algo en relación al mensaje, de manera que me hacía sentir interesante, me hacía sentir como una persona inteligente, me hacía ver como la persona que tenía la predicación que a ella le gustaba. Y allí, entonces, cada vez que yo estaba el domingo, yo me disponía en mi mente a decir, si mañana se me acerca, le voy a decir que se acabó la situación. Yo decía, cuando mañana se me acerque, le voy a decir, mira, yo creo que ya esto está avanzando mucho, yo creo que tú y yo debemos mantener una distancia. Y en mi mente, David, yo planificaba parar la situación, Sí. pero cuando la tenía al frente, wow, no tenía la fuerza para hacerlo. Es allí donde tú entiendes lo que es una tentación. Y a veces venía vestida de una manera bien llamativa y entonces mirabas el movimiento de los ojos, la forma como sonreía y entonces cuando estaba allí en ese momento no tenía la fuerza para detener ya la situación porque la había dejado avanzar. De manera que vino a mi mente algo que también probablemente sea desconocido por muchas personas. Hacía tal vez 2 años y unos meses atrás había sucedido algo en la ciudad en la que yo pastoreaba en Caracas, Venezuela, donde un pastor bien conocido se había envuelto con una persona de la iglesia. Y yo fui parte de la directiva de las 7 personas que juzgaron el caso. Y yo fui uno de los que tuve a favor de que se quitaran el cargo de función pastoral porque había caído de la gracia y se había envuelto con una miembro de la iglesia y que no tenía la autoridad moral para seguir pastoreando la iglesia. De manera que cuando se juzgó el caso eran 7 personas que estábamos a cargo de tomar la decisión. Y de las 7 personas yo no solamente voté a favor de que lo quitaran, sino que mi opinión fue que no tenía la autorización para seguir en el ministerio. Así que de 7 personas, 5 dijimos que tenían que salir y 2 se mantuvieron allí neutrales. Cuando pasó esta situación que yo veía a esta joven que venía, me acordé de aquel pastor que 2 años y 3 meses atrás tal vez peleó con esta misma batalla. No tuvo con quién hablar, no tuvo cómo manejar la situación y ahora yo pensaba y decía, qué fácil es juzgar a alguien cuando no eres tú el que está sentado en el banquillo. Cuando eres tú el que está sentado en el banco, ahora quieres que la gente te trate diferente. Y me sentí identificado con ese pastor que tal vez peleó la misma batalla, que tal vez tuvo la misma situación y que luego yo juzgué para decirle, no merece ser un pastor. Y ahora yo soy el que estoy sentado en ese lugar, David. Y allí pensé, tengo que buscar algo. Yo pensé renunciar al pastorado. Yo decía, voy a renunciar porque yo decía, no puede ser. Ya mi mente fantaseaba hasta en llamar a la muchacha y hablar con ella de conversaciones fuera de la iglesia. Gracias a Dios nunca lo hice, pero batallé con eso en mi mente, me acostaba, me levantaba y a veces oraba y le decía, Señor, no puede ser que esto me esté pasando. Y a veces decía, se acabó, reprendía, ataba. ¿Y de qué pasa? 4 días después otra vez volví a la batalla. De manera que un día estaba en casa y yo recuerdo que había llegado el domingo en la noche, nosotros teníamos el servicio el domingo a las 11 y era más o menos como las 5 de la tarde. Y estaba allí, veo a mi esposa pasar por el pasillo de la casa y yo estaba sentado pensando, hundido en esa preocupación, en esos pensamientos y mi esposa ni se imaginaba que su esposo, el pastor, el reverendo, el ministro, estaba en este momento en una de las batallas más fuertes que podía enfrentar. Cuando la vi pasar, ella pasó por el pasillo, estaba sentado y cuando la vi sentí que de verdad la vi ingenua, la vi frágil, la vi una mujer fiel, una mujer que está creyendo que su esposo está involucrado en el ministerio con una pasión donde no hay ningún tipo de situación que pueda traer peligro al matrimonio. Y cuando la miré, la llamé y le dije, negra, ven un momentito que quiero hablar contigo. Yo recuerdo clarito que cuando ella me vio, me dijo, papi, ¿qué pasa? Y el rostro mío debía estar tan mal, David, que cuando mi esposa me vio, me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? Y yo le dije, no, nada, solamente quiero que te sientes, quiero hablar contigo. Le dije, ajá, ¿pero qué te pasa? Y yo le dije, tranquila, siéntate, quiero solamente que te sientes porque quiero hablar contigo. Pero así sería como yo estaba, que mi esposa me dijo, ¿pero qué tiene? Y le dije, mira, quiero hablar contigo de algo porque hay algo que me está preocupando. Y ella me dijo, dime. Y le dije, mira, yo quiero pedirte que cuando tú veas que cada domingo yo termine de predicar y tú veas que la hija de los hermanos tal viene a hablar conmigo, cada vez que tú veas que ella se me acerque, te voy a pedir un favor. Y ella me dijo, dime. Y yo, no quiero que me dejes solo. Yo quiero que cada vez que ella esté hablando conmigo, tú te pongas al lado. Inmediatamente me preguntó, ¿y eso por qué?
En ese momento, David, yo no le podía decir todo lo que estaba pasando. Yo creo que le daba un infarto a mi esposa. Claro, claro. Si yo le contaba realmente, le dije, mira, ¿sabes por qué? Porque es que la conversación no me está haciendo cómoda. Cada vez que ella viene a hablar conmigo, la conversación me está haciendo un poco incómoda y no siento tranquilidad cuando ella habla conmigo. Así que yo te voy a pedir que cada vez que ella se acerque, ponte al lado. Bueno, como toda esposa. No, claro. Totalmente. El primer domingo después de eso, cuando mi esposa vio que ella venía caminando, ya mi esposa venía aquí llegando primero. Vamos a ver quién llega primero. Y me acuerdo que mi esposa me dijo, papi, por favor, mira la tarjeta de crédito de tal cosa. Me acuerdo que la pregunta fue así como provocada. Mira, necesito que la tarjeta, y se quedó ahí al lado. Y ella llegó, la muchacha llegó, habló, pero ahora yo notaba que la conversación no era como antes, me decía cosas más serias, me decía, pastor, qué bendición, de verdad que cuando usted predica, de verdad que usted tiene una capacidad, y yo me la quedaba viendo, pero mi esposa estaba al lado, y yo veía y decía en mi mente, wow, pero qué cambio, ahora no me lo dice como antes. El siguiente domingo venía otra vez, se paraba al lado, y mi esposa allí conmigo, y ella se dio cuenta que algo estaba pasando, porque ahora mi esposa siempre estaba conmigo, y ahora las cosas, como me la decía David, era diferente, me decía, de verdad que cuando usted predica, usted tiene una capacidad que uno aprende, mire, cualquier persona aprende. Yo me quedaba viéndole y en mi mente yo decía, ¿por qué no me lo dices como me lo decías antes? Que me decías, Sí. yo me duermo con usted todas las noches, yo me puedo pasar usted oyéndolo y sin aburrirme. Y entonces ahora la forma era más seria y los días pasaban y mi esposa al lado y las semanas pasaban y mi esposa allí conmigo. Y gracias al Señor, yo creo que más nunca le gustaron los mensajes míos. No, ahí es fácil. Ahora ahí tenía a la sierva ahí como protectora, como tiene que ser, ¿no? Totalmente, sí, eso sirvió para que entonces esa persona se diera cuenta que tener a la esposa al lado indicaba que la conversación no iba a ser la misma. Y para mí, David, como lo puede significar para ti, fue realmente un escudo de protección para nuestra vida matrimonial. No es fácil porque luego ahora vamos a tener que tener conversaciones, ahora van a haber tal vez algunas discusiones, pero ¿sabes algo? Permite que haya una oportunidad de ser transparentes y sinceros con nuestra vida matrimonial. Amén. Estoy completamente de acuerdo. Siempre algo que noté desde la primera vez que nos contaste esta historia es que empezaste a incluir a Yahaira, a contarle lo que estaba pasando, pero en este momento, una pareja que te esté escuchando, ¿cuál sería ese consejo que tú le pudieras dar? Decirle, ok, primero debes de empezar de esta forma, sería mejor, qué tanto contar, cómo no contar, o si siempre es importante tener en la mente de que hay que ser abierto totalmente para poder alcanzar el grado de protección que necesitamos. ¿Cómo se podría empezar? Bueno, si vamos a hablar, sí, la pregunta es interesante porque uno debe conocer, ¿verdad?, a la persona con la que uno está casado. Yo creo que cada persona debe saber hasta dónde yo puedo llegar, porque si yo tengo una persona que es explosiva, estoy casado con alguien que tiene un temperamento muy volátil, una persona que inmediatamente se enciende, yo tengo que ser cuidadoso con las palabras. Voy a buscar la sinceridad, pero tengo que hacerlo con las palabras apropiadas para luego ir aumentando la información en la medida que la confianza se va tomando. Porque si yo entro de una vez a hablarle a una persona que no tiene ningún tipo de imagen en algo que puede ser para ella explosivo, lejos de poder tener una situación de ayuda, puede crear simplemente la razón por la que yo digo, bueno, entonces de verdad yo voy a ser infiel. Entonces a eso yo me envuelvo, porque si yo se lo estoy hablando a mi cónyuge para buscar protección y lo que estoy recibiendo es este tipo de respuesta, entonces me puede crear más problemas. Yo creo que cada quien debe conocer la persona que está allí. Ahora, hay informaciones que deben ser cuidadosas al decirlo porque somos susceptibles. A nadie le va a agradar que le digan, mira, tú sabes que estaba hablando con tal persona, estaba teniendo mensajes de texto con aquella, o de repente comencé a sentir atracción con tal persona. Pero yo creo que si alguien me está escuchando del lado inocente, vamos a hablar que la parte culpable soy yo, la parte inocente es Yahaira, pero quiero hablarle a la gente que está del lado de la parte inocente. Si su cónyuge está teniendo el atrevimiento, la gallardía, el valor de compartirle algo como esto, es porque quiere proteger el matrimonio, porque si se lo está diciendo es porque quiere proteger su vida matrimonial, porque si no, haría lo que hace la mayoría, se envuelve en la relación y se mantiene en una relación de amante y luego después dice que no quiere saber nada del matrimonio. Entonces vamos a darle valor y crédito al que toma la iniciativa de decir, ¿sabes por qué te estoy hablando esto? Porque te amo y quiero proteger mi matrimonio. Amén, amén. Sí, esto me trae a la memoria exactamente lo que estaba pasando en mi matrimonio. Cuando yo hablé con Merari lo que estaba sucediendo,
lo tomó de una manera exactamente igual. Wow, no puedo creer que tú hayas tomado ese atrevimiento de decírmelo, pero sabes que esto ha hecho que te ame aún más, que te respete como hombre y que nuestro matrimonio sé que va a ser más fuerte y desde ese momento lo ha hecho. Esto que estamos haciendo ahora, este proyecto que se llama Matrimonio a Nivel, es un proyecto que nace a raíz de ese factor y de otros factores que muchas parejas entramos al matrimonio con conocimientos pero muy básicos. Entonces queremos formar esta plataforma donde podamos hablar con personas que hayan tenido experiencias similares, donde podamos mutuamente apoyarnos y decir, no, somos humanos. Es de humano equivocarse, pero podemos aprender uno del otro. Así que, Masi, verdad, muchas gracias. No puedo parar de decirte gracias. No, y quiero agregarle algo bíblico, porque cuando te escucho siento en la voz de verdad la emoción de lo que ha significado para tu vida matrimonial, y créelo que para nosotros es un gozo escucharlo. Quiero agregarle un texto bíblico por si acaso alguien puede preguntar si de dónde puedo yo tomar una base bíblica para hablar de esa transparencia. Mire, cuando uno mira el diseño de Dios de matrimonio en el capítulo 2 de Génesis, verso 24, dice: y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y el verso 25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Me gusta como mi esposa me trae la implicación, porque la desnudez no es solamente la desnudez física. Ve que dice: y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Y si uno recuerda, la desnudez para el momento del Edén no era pecaminosa, hasta después que el pecado realmente se dio. O sea, ellos estaban desnudos y ni siquiera lo sabían. De manera que la desnudez no era tanto el punto de vergüenza física, sino tiene que ver con la parte de la desnudez emocional. Cuando yo le puedo decir, mira, me voy a desvestir, de verdad me sentí atraído por tal persona. Mira, empecé a hablar cosas que no tenía que hablar. Estaba con una compañera de trabajo en la que yo sé que tuvimos acercamientos que no eran correctos. Así que no pasó de allí, pero quiero que sepas lo que me estaba sucediendo. O estaba en el Facebook y con las redes sociales estaba involucrándome en esta situación. Y yo voy a decir algo, tal vez pueda doler al momento, pero es mejor que se rompa un momento de armonía en el matrimonio y no que se rompa el matrimonio completo. Eso es así. Tremendo. Se va a sufrir, porque quien quiera que sea la parte inocente va a sufrir en ese momento, es cierto. Pastor, si, por ejemplo, lo están escuchando dos parejas diferentes y que están pasando por esta situación, y usted podría resumir todo lo que hemos hablado, ya estamos casi por llegar al final, si usted podría resumir todo lo que hemos hablado en 3 pasos, ¿cuáles serían esos pasos? ¿Cuál sería el primer paso que yo, como el implicado, debería de dar en ese momento? Ok. Sí, voy a referirme a alguna persona que tal vez está siendo tentado, David, como estamos hablando tú y yo, que lo hemos enfrentado, y que tal vez está escuchando esto, pero la fuerza de la atracción sigue siendo la motivación más para actuar. O sea, escucho esto, siento que suena bonito, pero es que tengo tanto interés en saber cómo será una relación sexual con aquella persona, que entonces puede decir, eso suena bien, pero yo sigo pensando que el placer es más importante. Entonces, a lo mejor hoy, mientras nos está escuchando, dirá, suena muy bonito eso que están hablando allí de la confianza, pero a mí me gusta más pensar en cómo será el placer que voy a conseguir cuando yo tenga tal relación. Le voy a decir esto. Primer punto para resumir. Yo he atendido en mi oficina y en mi práctica a una gran cantidad de hombres adúlteros. En mi oficina es parte de la práctica, de manera que hoy puedo decirle, todavía no he tenido el primero, David, que haya venido a mi oficina y que venga a hablar conmigo, que ha sido infiel, que ha sido un adúltero, que ha caído en fornicación y que venga contento. No he visto el primero que me diga, wow, pastor, vengo alegre, me vengo gozando. No, siempre que vienen es, pastor, yo necesito ayuda, yo quisiera que usted me pudiera ayudar a salir de esta situación. Ahora mi esposa se enteró y yo no sé cómo manejarlo. Y normalmente casi esta es la frase
normal, yo quisiera devolver el tiempo y que esto no hubiese pasado. ¿Cómo me gustaría que esto no hubiese pasado? Entonces yo he llegado a la conclusión de que ya yo me sé el final de la película. O sea, ya yo me la sé. De manera que si una persona me está hablando a mí de que voy a caer en adulterio y voy a tener un placer sexual que no he tenido en mi casa, y luego va a decirme que lo que quisiera es devolver el tiempo, que eso no debió haber pasado, que ahora mis hijos están en esta situación, entonces yo quiero decirle, tome la decisión hoy mismo de romper con esa situación. Comience a partir de hoy a decir, mira, se acabó el juego, no me llames más, no te escribo más, yo estoy casado y yo quiero permanecer en mi vida matrimonial. La segunda que puedo decirle es que si una persona está en este momento siendo tentado y no encuentra cómo buscar la conversación, yo creo que Dios, ¿verdad? Dios nos ha dado la oportunidad de la oración para poder entonces hacer las cosas con su bendición. Vamos a entrar en oración. Señor, yo decido voluntariamente no continuar con esto, pero aunque no voy a continuar, yo quiero que tú me des la oportunidad de la confianza con mi cónyuge. Vamos a orar. Señor, dame la oportunidad, entrégame el momento, dame en este momento una situación en la que yo pueda abrirme con mi pareja de manera transparente y dejarle saber que yo como ser humano también fallo, para que entonces cuando haces eso, está demostrado, David, esto te lo puedo decir con muchas parejas, muchos matrimonios que han sido transparentes han tenido que enfrentar el malestar del momento, ¿ok? Pero los años han pasado y todos coinciden en esto. Tenemos una mejor relación. Ahora mi esposa me admira como hombre. Ahora mi esposa me tiene más confianza. Ahora mi esposo tiene en mí un depósito de confianza que no habíamos tenido antes. Eso quiere decir que probablemente va a ser un problema, pero resolvemos uno mayor. Vamos a tener un pequeño problema en el momento, pero luego vamos a resolver uno mayor, y es entonces el de la confianza en la vida matrimonial. Y el tercero, que si usted nunca se ha involucrado en nada, no me juegue con la tentación. Si hoy me están escuchando gente que no tiene nada, que está en su matrimonio sano, mire, la primera vez que usted vea el primer chance, diga, me sé la película, ya yo la vi. De manera que si hay alguien que no se ha involucrado en esto, mi consejo es no juegue con la tentación y manténgase claro de que la santidad matrimonial va a ser una bendición para usted y sus hijos en casa se lo van a agradecer. ¡Wow! Gracias, Masi. La verdad es que este show va a ser de bendición para muchos. Gracias. Así que ya lo saben, familia a nivel. Hay que ser transparente, aunque duela en el momento, pero el resultado será aún mayor. Por último, no jugar con la tentación. Me gustó mucho eso, más, porque el que juega con fuego, ¿qué le pasa? Sí, bueno, en mi país dice que el que con fuego juega, con fuego se quema. Así es, totalmente. Masi, ¿alguna vez te han dado un consejo y que o al pasar de los días o de los años te diste cuenta, me dieron un mal consejo matrimonial? Esa es una. Y la segunda va a ser el mejor consejo que te hayan dado. Bueno, si quieres que lo responda de parte mía, por ejemplo, un mal consejo, ¿verdad? Si estamos hablando de matrimonios que me pudieran preguntar a mí y decirme, Pastor Masi, ¿ha tenido usted la experiencia de una persona que haya sido aconsejada de una mala manera? Si quiero tomar esa pregunta, si la quiero tomar y decirle a usted la respuesta es sí, yo tengo casos de personas que han recibido un mal consejo. Y una de las cosas que voy a aprovechar, ya que abrimos el compás para esto, es que muchas veces en un momento determinado de una situación de crisis matrimonial, por desesperación, David, podemos buscar consejo en una persona que no está preparada para darnos respuesta. Aquí quiero poner esto importante en el programa. No siempre en los momentos que tenemos crisis se habla con cualquier persona, porque a veces puede haber una buena intención, pero no hay la capacitación. Y una persona con una buena intención me puede dar un mal consejo. Y eso ha llevado a personas que hoy estén divorciados debido a un consejo que no era correcto en el momento que se dio. Así que sí creo que un mal consejo puede llevar a una persona a tomar una mala decisión. Por eso no se le habla a cualquiera. Cuando estamos en crisis, yo no le puedo contar a alguien mis problemas si la persona no tiene solución. Cuando yo hablo de mis problemas a alguien es porque a quien se los hablo tiene que tener solución. Si no, prefiero estar callado porque puedo recibir un mal consejo. Amén, eso se usa mucho, muy común hablar con los amigos, las amigas, me está pasando esto, me está pasando lo otro, cuando en realidad no vas a obtener una respuesta o algún consejo saludable.
Y que si alguien me va a dar un consejo, David, tiene que ser alguien que haya caminado en el área en la que yo busco el consejo. Nadie puede darte lo que no tiene. Yo no le puedo hablar a un amigo de mi problema cuando él mismo está peleando con su propio matrimonio. Entonces yo tengo que darme cuenta que si yo le voy a hablar a alguien de mis problemas es porque la persona a la que yo le hablo de mis problemas ya él tuvo victoria en esa área. Cuando yo le cuento a alguien mis problemas es porque la persona a quien se lo estoy comentando ya ha tenido triunfo en esa área. Entonces yo veo que él tiene la capacitación para ayudarme a mí, pero no a cualquiera por desesperación. Amén, amén, amén. Eso es muy cierto, porque cuando yo tengo ¿cómo se dice? Esta inquietud que Dios me ha dado de hace más de 10 años, pero tenía precisamente ese temor de que van a decir, yo soy recién casado, no he pasado por experiencia. Inclusive Dios ya en aquel tiempo me dio hasta el tema de mi libro. Incluso lo puse en la gaveta y no lo he tomado tan a pecho por esa sencilla razón. Pero ahora ya son 10 años, ya me creo un poco más maduro, pero creo que está en el momento perfecto de seguir aprendiendo y seguir escuchando la voz de Dios, que es lo más importante, y que uno nunca se encuentra en la capacidad de llegar a un grado quizás donde queremos, pero quizás por el mismo temor de que la gente van a decir, ¿cierto? Bueno, yo te voy a decir algo, David. Yo quiero aprovechártelo para decírtelo a ti y tal vez a alguien que nos esté escuchando. Si Yajaira, mi esposa, y yo hubiésemos pensado así como tú estabas pensando, no estuviéramos donde estamos. Si yo hubiese pensado, wow, para yo poder entrar en un ministerio de matrimonio, yo tengo que tener un matrimonio perfecto. Yo quiero que sepa, el momento ideal nunca va a aparecer. Los matrimonios perfectos no existen. De manera que si Yajaira y yo hubiésemos pensado, porque Satanás es un especialista en descalificar a las personas, que vas a decir tú, con ese matrimonio que tú tienes, que vas a estar hablando tú, si tú más bien necesitas ayuda, ¿qué vas a ayudar tú cuando tú mismo estás mal? Amén. Entonces te descalifica. Entonces yo, si hubiese pensado así, no estuviéramos donde estamos. Yajaira y yo, todavía en este momento, hoy, cuando estamos hablando en este momento, yo puedo decirle, con todo y el ministerio, nuestro matrimonio no es 100% funcional, porque hay gente que piensa, no, usted tiene ya un matrimonio que usted hasta se adivina lo que están pensando. Y yo le digo, wow, ¿cómo nos gustaría? No, todavía tenemos, ahora los manejamos diferente. Hay momentos en que hay un desacuerdo y comenzamos a hablar. Ya tenemos un mecanismo ya en el que podemos manejar los desacuerdos. Si en 5 o 10 minutos seguimos manteniendo cada uno la posición y nos damos cuenta que no logramos un acuerdo, bueno, ya uno de los dos tiene ahora la iniciativa de decir, mira, no vamos a ponernos de acuerdo. Ya nos damos cuenta que estamos subiendo la voz, estamos cambiando ahora en este momento las cosas como las estamos diciendo. Así que no vamos a poder ponernos de acuerdo ahora. No vamos a seguir hablando porque nos vamos a molestar, nos vamos a enojar y seguro vamos a decir cosas que no queremos. Vamos a dejarlo así por hoy y luego lo hablamos. Y sabe que eso nos ha bendecido. Claro, tenemos el desacuerdo, pero ya no vamos a caer que tú me dices y que tu mamá igualito a la familia tuya, que no te das cuenta. No, claro. Esto se dañó el ambiente. Ya el grado de madurez es aún mayor, ¿cierto? Totalmente. Entonces ahora manejamos los problemas, no que no los tenemos, pero ya no caemos en las cosas que caíamos antes. Eso quiere decir que ahora sabemos enfrentar los desacuerdos y cuando nos damos cuenta que no lo estamos logrando, mira, lo dejamos para otro momento, pero si seguimos ahora, no vamos a sacar ventaja de este momento. Cierto. Masi, muchísimas gracias. Ya hemos llegado al final. Quiero que por favor me digas o nos diga ¿dónde podríamos comunicarnos con usted si podríamos invitarlo para nuestra iglesia? Alguien que esté escuchando que quiera aprender más de el ministerio Restaurando la Familia. ¿Cuál sería la mejor información? Sí, bueno, nos pueden buscar, por ejemplo, hay varias formas de poder conseguirnos a través de las redes sociales de Facebook. Nos pueden buscar como Ministerio Restaurando la Familia. Si tiene una página de Facebook, búsquenos allí, Ministerio Restaurando la Familia. Lo va a identificar, aunque hay muchos ministerios de familia, va a identificar el nuestro porque en la fotografía que aparecemos mi esposa y yo, en la parte de arriba va a ver que dice la palabra refresca. Así que cuando usted vea esa palabra refresca, Ministerio Restaurando la Familia, solamente nos da un like, un me gusta y allí ya tiene contacto para que mire nuestra
agenda semanal para que pueda ver los videos que estamos produciendo, los audios que hemos grabado, los artículos que estamos escribiendo para la ayuda del matrimonio y la familia. Así que la primera forma para hacer contacto con nosotros es a través del Facebook, Ministerio Restaurando la Familia. También nos pueden llamar por teléfono. Estamos en el área de la Florida, en la ciudad de Tampa. El teléfono es 813-657-2899. Le repito el número, 813-657-2899. Así que nos puede llamar al teléfono o nos puede contactar a través del Facebook, a través de Ministerio Restaurando la Familia. Amén, Masi, muchísimas gracias. La verdad es que sé que todo el que te esté escuchando ha sido restaurado, ha sido edificado, y yo en lo personal recomiendo a cualquier persona que nos esté escuchando abiertamente. El pastor Antonio Masi es una persona digna de confianza, así que con toda honestidad lo digo, será de bendición para ti y para tu casa. Así que, Masi, una oración y nos despedimos. ¿Qué te parece? Perfecto. Antes de orar, quiero dejar esta palabra en su corazón. Si usted me está escuchando, quiero dejarle este lema que pueda quedar grabado en su pensamiento. Al final de todo, uno descubre que lo más importante es nuestra familia. Escúchelo. Al final de todo, uno descubre que lo más importante es la familia. Así que quiero orar con usted en este momento. Oramos. Padre, te doy gracias por estos minutos que nos has permitido para poder comunicar el diseño de tu palabra. Señor, quiero orar por matrimonios que probablemente hoy estén pasando por la misma situación que hemos tocado en nuestra conversación. Quiero orar para que los cielos sean abiertos sobre ellos, para que en medio de sus necesidades tú puedas, Señor, trabajar en sus pensamientos. Si hay alguna herida, algún resentimiento, tú puedas cicatrizarlo. Señor, tu palabra dice que claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. De manera que en cualquier área que los matrimonios puedan estar enfrentando, oro por su bendición, que los cielos estén abiertos y que este tema de hoy sirva como una plataforma, le sirva de un escudo en contra de los dardos de fuego del maligno. Oramos a ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús y preparándonos para contar testimonio a otras personas. Gracias por esta oportunidad que tú nos das. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Lo acaba de escuchar por acá. Al final de todo, lo más importante es la familia. Pastor, muchísimas gracias y será hasta la próxima.